una de las historias más conocidas de la Biblia. Incluso el gran escritor y cuentista, novelista americano Charles Dickens, cuando le preguntaron cuál era la historia más bella que él había escuchado, la historia más bella que existía, él dijo que se encontraba en la Biblia y que esa historia era la historia del hijo pródigo. Y hoy vamos a ver por qué. Hoy vamos a ver por qué esta historia es tan importante y por qué no solamente se trata de un padre y un hijo, sino con la vida de cada uno de nosotros, con la salvación de cada uno de nosotros, y cómo la cruz es central al mensaje de esa historia. Así que quisiera que fueran conmigo primero al Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 11 en adelante. El Evangelio según San Lucas, versículo 15, capítulo 15, versículos del 11 en adelante. Y dice así: También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me toca. Y el padre le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una hambruna en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, porque nadie le daba. Y volviéndose sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Fue movido a misericordia y corrió. Se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacar el mejor vestido, vestirle, poner un anillo en su mano, calzar sus pies, traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de casa, oyó la música y las danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido. Tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó, no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió y dijo: He aquí, tantos años te serví, no habiéndote desobedecido una vez, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino ese tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar el becerro gordo para él. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo. Todas mis cosas son tuyas. Mas es necesario hacer fiesta, regocijarnos, porque ese tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y ahora es hallado. Una historia increíble. Una historia que cuando la tomamos en el contexto de Lucas, capítulo 15, encontramos a Jesús en un momento crítico de su ministerio. Un momento
donde los fariseos estaban planeando su destrucción. Y el capítulo 15 comienza con los fariseos acercándose a Cristo. Y lo que encuentran es a Jesús hablando con los publicanos, con las rameras, con las prostitutas. Estas personas que eran pecadores en sus ojos. ¿Cómo Jesús iba a hacerle entender a los fariseos su misión? Usando las parábolas. Y en el capítulo 15 hay 3. Una de la oveja perdida, la otra de la moneda que se perdió. Y el capítulo concluye con la historia del hijo pródigo, la cual nos vamos a enfocar hoy. Kenneth Bailey, un teólogo y profesor universitario, pasó 40 años viviendo en el Medio Oriente. Y Kenneth Bailey se propuso vivir específicamente en los países de Argelia, Irán, Siria y el Sudán, buscando las aldeas del Medio Oriente que estaban lo más separado de la ciudad posible. Y lo que descubrió es que muchas aldeas de estas en el Medio Oriente, hasta hoy en día, están viviendo exactamente como en los tiempos de Cristo. Las mismas costumbres, los mismos pensamientos, la misma tecnología. Y cuando estudió estas aldeas, se pudo dar cuenta del significado verdadero de esta historia. El significado que Jesús quería que los fariseos entendieran en ese momento. Si se dan cuenta, la historia del hijo pródigo abre con un conflicto. Y para nosotros que vivimos aquí, si uno le dice a su padre, dame la parte que me toca, o dame esto o lo otro, a lo mejor no lo vemos como una falta de respeto, como este muchacho atrevido, pero en la cultura del Medio Oriente era completamente diferente. Porque en ese momento, lo que estaba deseando el hijo era que el padre se muriera. Al pedir eso, dame la parte que me toca, el hijo menor le estaba diciendo a su padre, ¿por qué no te acabas de morir? Quiero salir de ti. Ya no me importas. No quiero tomar parte de tu herencia. No, dame mi dinero. Quiero vender todas las cosas que tú tienes, que me pertenecen, y quiero salir de este lugar. En el Medio Oriente las relaciones son muy importantes. Demasiado importantes. Y las familias de aldeas, todo lo que ocurre con una familia, la aldea entera lo sabe al momento. Son bien unidas. Así que esta discusión, a los minutos, ya todos lo sabían lo que estaba ocurriendo. Tenemos un hijo en rebeldía contra su padre. Ningún caso en la historia se ha dado así en el Medio Oriente. El pastor Bailey fue y preguntó a muchas villas cuántas veces un caso así había ocurrido hoy en día. Nunca ha pasado eso. ¿Pero por qué no? Porque ese es el insulto más grande que un hijo le puede hacer a su padre. Le está deseando la muerte. Ningún hijo le haría eso a su padre que ama. Y si se lo dijera al padre, el padre definitivamente lo castigaría. Le diría que no. Que cómo va a hacer eso, lo castigaría y posiblemente le quitaría la parte que le tocaba. Mas vemos aquí que el padre cede.
El padre rompe con la costumbre y no castiga a su hijo. Vemos que demuestra gracia hacia este hijo que le ha faltado el respeto. Más grande que todo, vemos como este padre deja que este hijo se vaya. Algo increíble. Algo que no es normal. El hijo le tocaba, por ser el menor, la tercera parte, por la ley de Moisés, en Deuteronomio 21:17. Al mayor le tocaba 2/3, al menor le tocaba 1/3 parte de todos los bienes. Y el hijo pensaba que por ley eso le pertenecía a él. La diferencia era en la mentalidad del padre y el hijo. El hijo lo veía como algo que le pertenecía a él. No se daba cuenta que algo más grande había ocurrido. Una relación había sido rota. Le había roto el corazón de su padre. Buscaba su libertad. Buscaba el dinero. Pensaba, por su egoísmo, que se lo merecía todo. Que eso era de él. Que sus consecuencias no tenían consecuencias a sus familiares. Joven, ¿has pensado así alguna vez? Que tu vida es tu vida y que las decisiones que tú tomes no van a tener consecuencias y no van a hacerle daño a tus familiares. ¿Saben una cosa? Al vender todo lo que tenía, 1/3 de todo lo que tenía, de los animales, de las tierras, le estaba quitando a su familia dinero. Es como que ahora uno vaya al bank account de su padre y le quite un 30% de su ganancia. La decisión no solamente iba a afectar a ese hijo, que se iba completamente a desterrar de su familia, pero iba a afectar también a la misma familia económicamente, sin contar el dolor que iban a sentir de que un hijo se haya apartado. La Biblia dice que les repartió los bienes. También le dio parece que el padre hizo el package completo. Le dio al hijo mayor su parte también. Pero el hijo mayor se mantuvo ahí y muchas veces vemos que este hijo mayor es el ejemplar. El muchacho que estuvo con su padre hasta el final. Pero analizando bien, el hijo mayor también tenía problemas. Él, por ser el mayor, estaba supuesto a ser el mediador entre el padre y el hijo pródigo. No hizo nada. Las relaciones es lo más importante. Una familia se va a desintegrar. Y no hizo nada. No habló con su hermano y dijo, mijo, mira a tu padre. Está llorando. Él no puede venir hacia ti y hablar contigo. Estaba en contra de la costumbre. No se usaba que dos personas que estuvieran peleando entre la familia se hablaran. Tenía que haber un mediador. Y el hijo mayor rehúsa hablar. No mueve un dedo. La palabra de Dios no habla nada de eso. Y vemos que este muchacho coge sus cosas y se va. Y se va. Ahora, va a una tierra donde comienza a gastar su dinero. Comienza a vivir dando regalos, haciendo cosas. El hijo mayor al final, sin saber lo que estaba pasando, asume que la gastó en los placeres de la vida, con prostitutas, haciendo lo que él quisiera básicamente. Pero muchas veces, cuando un hombre se separaba de su familia y llegaba a una tierra nueva, era muy importante que esa persona
hicieron nombre de sí mismo. Yo soy mi propio hombre. Ahora, ¿cómo yo me integro en una sociedad nueva? Ahora, hoy en día tenemos resúmenes, tenemos cosas que uno dice, bueno, yo hago esto y lo otro, y tengo estas cualificaciones, puedo trabajar, y uno se va, le da una oportunidad en el trabajo y se prueba de esa forma. Pero en el Medio Oriente, hace 2000 años atrás, si tú eras nuevo a una sociedad nueva, ¿quién eres tú? ¿Cómo yo sé que tú eres quien dices que tú eres? Oh, tenías que ser bien generoso. Así que parte de la cultura es que él tirara banquetes grandes, diera banquetes enormes, que invitara a muchos amigos para que vieran en él que es un hombre confiable, un hombre generoso. Tenía que dar gifts, regalos, bien caros. Y esto lo haría como un hombre de verdad. Un hombre serio, un hombre respetado. Un hombre que estaba aquí para aportar algo bueno a la sociedad. Pero mientras este muchacho está tratando con toda su fuerza de hacerlo a su manera, tenía su plan completamente trazado en su vida de lo que él quería hacer por su propia justicia. Las cosas de la vida cambiaron de un día para el otro. Dice que una gran hambruna vino a esa tierra. Y bueno, las hambrunas hoy en día, si la vemos en los países de África, podemos tener la posibilidad de ver con cámaras, de ver con los medios de comunicación, el internet, las noticias, exactamente qué es lo que pasa en esos lugares. Pero gracias a Dios que en el siglo XXI, si hay una gran hambruna en ese lugar, la ONU, ADRA y diferentes organizaciones y países pueden donar fondos, mandar personas y usar la tecnología para ayudar a estas personas y a estos países. Pero 2000 años atrás, una hambruna no era así. Incluso, si vamos al año 1889, cuando la revolución industrial todavía no había llegado a los países de África, encontramos que el país de Sudán había sido tomado por un líder religioso llamado el Mahdi. Y este líder religioso, que se decía que él era el escogido, había separado a Sudán completamente del mundo industrial. Un austriaco llamado Karl van Sleyden estaba presente en el Sudán en la hambruna que ocurrió en el año 1889. Y como pueden ver ahí, los niños eran vendidos a la esclavitud para que no se murieran de hambre. Botaban, enterraban a los muertos en el río, porque habían tantas personas en la calle que los tuvieron que botar en el río, en el mismo lugar donde tomaban el agua. Atacaban a los mercaderes para robar sus comidas. Dice que tenían unos whips, unos lazos de látigos de piel de rinoceronte bien fuerte. Y estaban siempre tratando de empujar a la gente que venía a atacarlos. Y que no se te ocurriera salir de noche y sin armas. Porque la gente literalmente te comían vivo. Eso es la hambruna que se está hablando aquí. Eso es lo que pasaba cuando había una gran hambruna en el tiempo de Cristo. Así que los fariseos, escuchando esto, sabían exactamente de lo que Cristo estaba hablando. Porque ellos conocían, ellos vivían eso. Y este muchacho tuvo que hacer una cosa que él nunca pensaba que tenía que hacer. Tuvo que ir a un ciudadano. Tuvo que ir a un ciudadano que ni conocía para que le diera un empleo. ¿Y qué empleo más grande sino trabajar con los cerdos? Para los judíos, eso es lo último. Trabajar con un animal tan impuro. Trabajar con un animal que los judíos veían como el más impuro de todos.
¿Cuántas veces nosotros hemos caído en el fondo? Y nos hemos encontrado en esa posición. Nuestros planes, nuestra vida, nuestra rebeldía. Y cuando vamos a ver, estamos con los cerdos. Nos vemos nuestra autoestima. Y somos lo peor del mundo. En este estado, no solamente físico, sino espiritual, se encontraba este joven porque lo más importante que había ocurrido y que él no se daba cuenta es que se había apartado del Padre. ¿Nos hemos apartado del Padre nosotros? ¿Estaremos en este estado espiritual? ¿Tendremos que caer aquí para realizar que necesitamos volver a nuestro Padre? Joven, adulto que se encuentra acá, iglesia. Y lo triste del caso es que el hijo pródigo, incluso en el momento que se da cuenta, supuestamente, del arrepentimiento, no es un arrepentimiento sincero. Tenía tanta hambre, comiendo algarrobas. ¿Por qué? ¿Por qué no decir, ok, voy a volver? ¿Por qué no decir, voy a la casa de mi padre? Dos cosas. En primer lugar, tenía que enfrentar a su hermano. Si volvía, tendría que vivir de la herencia de su hermano. Y eso no era fácil de aceptar a él. Ya había gastado 1/3 de la herencia. La herencia que tenía él, que le tocaba a él, supuestamente no eran solamente los animales. Él era encargado, con el hermano mayor, de avanzar espiritualmente a su familia, de producirle al padre el doble de lo que había tenido él, seguir creciendo la familia. Y él la había restado en una forma vergonzosa, en una forma falta de respeto. Y ahora tenía que volver a vivir de la herencia de su hermano. Ese era un problema. Y el segundo problema era la tradición que cesaba, que le esperaba cuando llegara a la casa. Y esa tradición, básicamente, cualquiera persona en el Medio Oriente que fuera a otro país y gastara su herencia, que tomara su herencia y la gastara, cuando regresaba, le esperaba en el camino una ganga de muchachos, de jóvenes, los jóvenes de la tribu. Y desde que llegaba hasta que llegaba a la casa de su padre, venían diciéndole malas palabras, empujándolo, maltratándolo. Vemos que este fue el caso con Eliseo cuando mandó 2 osos a comerse a unos muchachos. Era el que se sabe lo que le estaban haciendo a él, riéndose de él. Muchas veces las personas cuando hoy en día van al Medio Oriente a visitar estas aldeas, hay un guía especial que lo está ayudando para que estas personas no se acerquen a él. Porque lo empujan, le dan golpes, le dicen malas palabras. Y cuando al fin llegan a la casa del padre, el padre rompe a clay vase a los pies del muchacho. Una vasija de barro, la rompe. Y ese es el simbolismo de que has quedado desterrado para siempre. La tribu más nunca te quiere ver. Tenía que pasar por ese proceso. Así que el muchacho no se quería tirar. Pero comer comida de cerdos o comer cerdo era mucho más grande para él. Se dio cuenta que necesitaba volver. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Lo hizo por hambre? Él preparó un speech muy bonito. Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. A ver, no tengo que vivir de la herencia de mi hermano si trabajo como un sirviente. Esa gente come pan. Esa gente se sientan en la mesa de mi padre. Estoy bien. Ahora sí.
Ahora sí lo tengo. He pecado contra el cielo, contra ti, y tómame con uno de tus sirvientes. ¿Ven la confusión que tenía el muchacho? Él pensaba que el problema era el dinero, que tenía que repagarle al Padre, como muchas veces nosotros tratamos de, con nuestras acciones, venir a la iglesia, tener partes especiales, tratamos de repagarle a nuestro Padre, de pagarle de nuevo con nuestras acciones. No sabía que el verdadero problema era una relación que estaba rota, que el Padre no quería un sirviente, no quería una persona que estuviera haciendo un trabajito, sino que tuviera el corazón con Él. Y fue en ese momento que Él toma la decisión, aunque por causas equivocadas, y decide ir a la casa, con miedo, sabiendo que le esperaba la procesión del Quesesá, que iba a ser algo completamente destruidor para su vida emocional, para su autoestima como hombre. Y qué bonito es ver el Padre que siempre hace la diferencia. Qué bonito es ver el Padre que siempre está ahí cuando lo necesitamos. Ese Padre que todos los días se sentaba esperando a que su hijo regresara. Y cuando vio de lejos la sombra, cuando las personas, los jóvenes que estaban listos para el Quesesá todavía ni se habían dado cuenta. El padre sabiendo lo que le esperaba a su hijo, que era la destrucción completa, porque nunca más iba a tener la unión con él. Se mandó a correr tras él. Algo que ningún hombre de 40 años de edad haría, porque es extremadamente vergonzoso. Sería el equivalente a un hombre ahora mismo caminando por la calle desnudo. Nadie lo haría. Y este hombre se mandó a correr atrás de su hijo. Sirvientes corriendo tras él, pensando que el padre estaba loco, como este hombre, uno de nuestros elders de la aldea. Nuestros ancianos corriendo, ¿qué está haciendo? Y se dieron cuenta que venía el hijo pródigo. El padre viene, le empieza a dar besos. Y se vira y le dice a uno, aquí está mi hijo. Pero antes que le dijera exactamente lo que quería, el hijo entendió en ese momento lo que el padre estaba pasando. Porque él vio a su padre humillarse al correr hacia él. Vio que él venía con una noción equivocada. Que la relación estaba rota y el daño que le había hecho su padre. Que lo único que su padre quería era su hijo. El speech cambia ahora. Jóvenes, ya no es padre, tómame como uno de tus sirvientes. El hijo se da cuenta y le dice, no soy digno de ser tu hijo. No soy digno de la salvación, Cristo Jesús. No soy digno que hayas venido a este mundo a morir por mí. Porque todas las cosas que yo haga en la iglesia, todas las cosas que yo haga en mi vida, nunca van a poder llenar el espacio y la humillación que tú tuviste en la cruz del Calvario por nosotros. Y en ese momento, el padre lo levanta, le pone un anillo, se usaban para firmar documentos, le da zapatos, lo viste, al igual que Cristo nos viste a nosotros con su gracia. Y le dice, maten el becerro más gordo, que mi hijo que estaba perdido ha muerto y ha regresado. Y en ese momento me imagino el muchacho que trabajaba, su hermano mayor trabajando en el campo, ve que hay una fiesta, un party en la casa. Voy para allá, trabajando el día entero. Y ahora con una fiesta, qué bueno. ¿Qué clase de momento más grande? Cuando se da cuenta que el party no es lo que él pensaba.
que su hijo había regresado, que su hermano había regresado. Le dice a uno que está ahí, ¿quién es? ¿Qué pasó? Mira a tu hermano, mira qué feliz está tu padre. Tu hermano regresó. Se enfadó, salió de la casa. Otra falta de respeto al padre. Todo el mundo vio esa acción. La Biblia dice, no dice exactamente que el padre lo mandó a buscar, pero dice que no quería entrar al hogar. Al no querer entrar al hogar, eso quiere decir que alguien lo estaba llamando a entrar y nadie tenía potestad sobre el hijo mayor que el padre. Así que la gente se queda en la mesa viendo lo que está pasando. Una falta de respeto masiva. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el padre ahora? La mesa tensa. Y el padre pudiera ver, levantándose, decía a sus sirvientes, cojan a ese muchacho, a ese malcriado, y enciérrenlo en su cuarto. Después de la fiesta, voy a hablar con él. ¿Hizo eso el padre? No. El padre se humilló una vez más. Se levantó y salió a buscarlo a él. Salió a buscarlo a él. Y cuando el hijo empieza a hablar con el padre, no empezó como tenía que empezar, con respeto. Oh, padre. Empezó a gritarle. Ni le dijo, padre, que es lo que se acostumbraba a decir. Era otra falta de respeto más. Constantemente faltándole respeto. Yo soy esto, yo soy lo otro. Yo, mi vida entera aquí, no me has dado ni un cabrito. Y ahora viene este, que lo gastó todo con prostitutas y con rameras. Dos veces en el mismo día, el padre tuvo que humillarse. Porque no solamente era el hijo pródigo que necesitaba salvación, el hijo mayor también necesitaba salvación. Jesús está mirando a los fariseos, aquellas personas que supuestamente están guardando la fe al pie de la letra. Y a la misma vez le están criticando a los pecadores. Y le está diciendo, tú eres ese hijo mayor, fariseos. Era el trabajo de ustedes de ayudar a su hijo menor, a los pecadores, y los estás destruyendo. ¿No se dan cuenta a qué vine yo aquí? Y la historia del hijo pródigo termina en una incógnita. El padre le dice, tu hermano regresó. Se había perdido y ha sido encontrado. Pero no sabemos qué es lo que el hijo le dice al padre después. No sabemos si fue una rebeldía o se arrepintió. Y Jesús hizo eso porque quería que los fariseos, al igual que nosotros, nos contestáramos esa pregunta nosotros mismos. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Los fariseos decidieron crucificarlo. Decidieron que tenía que morir. Lo negaron. No quisieron ver el mensaje. Tenían el pecado del cristiano perfecto. ¿Eres rebelde? ¿Eres como el hijo pródigo? ¿O eres un fariseo? Cada uno de nosotros en algún momento somos esto. Y lo que Cristo nos dice es que todos necesitamos de su gracia, de su muerte en la cruz para vivir. Porque al igual que el Padre en la historia, como dice Filipenses 2:8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué es lo que dice ahí, iglesia? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. En otras palabras, Jesús es ese Padre. Jesús es el Padre que se está humillando, que se humilló y que una y otra vez está dispuesto a correr hacia ti
para que tú no tengas que pasar el acto vergonzoso del que se sabe. Porque si nosotros pasamos por eso, seremos cortados para siempre de Cristo Jesús. La muerte será asegurada. Jesús vino a este mundo para salvarnos, para salvar al pecador, para salvar a aquel que por años ha servido en la iglesia. Todos nosotros necesitamos de la gracia y de la muerte de la cruz de Jesús. Y la pregunta sigue, y termino con esto. ¿Qué vas a hacer tú con Jesús? Espero que sea aceptación y arrepentimiento verdadero, para cuando Él venga, todos podamos gozarnos en el reino de los cielos. Dios los bendiga. Amén.